buenas noches, bienvenidos a un nuevo martes policial en Así Somos. Hoy, junto a todo el equipo, junto a Carlos Gutiérrez, por supuesto, vamos a revisar los recovecos y dudas que han dejado en el camino distintas investigaciones que tienen como eje central la muerte de jóvenes mujeres. Y para comenzar, Salfate, vamos a arrancar, ya lo decía nuestro adelanto, con un caso súper reciente, el caso de Sara Muñoz, una joven de tan solo 26 años. Absolutamente. Lo más curioso de ambos casos que el día de hoy revisaremos junto a Carlos Gutiérrez tiene que ver donde todo parece indicar resolverse en el tiempo y por sí mismo de que no hay implicancias de terceras personas, pero la verdad que esto no está dejando conforme a muchas personas, mucho menos obviamente los familiares directos de las víctimas. Tenemos el titular entonces que nos llega de Publimetro.cl que dice así: en el caso finalmente de esta mujer, de Sara Muñoz, dice, encuentran cuerpo de mujer en Cerro Curicó, quien finalmente fue hallado en la jornada del martes pasado 22 de septiembre. Y aquí todo comienza desde ya a complicarse en lo que parece ser un clásico asesinato para abusar del cuerpo de una mujer. Y se hablaba de aquello por la sencilla razón de que cuando se le encuentra se habla de que estaba semidesnuda. Además que se descartaba cualquier tipo de robo porque sus pertenencias, e incluso aquellas más costosas como su teléfono celular, estaban completamente a su lado. O sea, no hubo intención de despojarla de ninguno de sus objetos personales. Sin embargo, poco a poco, toda la investigación va rondando la posibilidad y la idea de que en realidad esto fue un confuso accidente. Carlos, ¿nos puede recordar un poco cómo fueron los hechos y si podemos un poco despejar cuál es la verdad de evidencia científica de lo que sabemos hasta ahora en relación a lo que se dice, se cuentan y los relatos que han entregado las personas que hallaron el cuerpo de Sara? Tenemos la primera información que nos entrega lo siguiente. Un joven contacta a Sara por vía Facebook, redes sociales, por un periodo determinado, se juntan en una actividad social, van a esta fiesta, ingieren al parecer algo de alcohol, al parecer ingieren algún otro tipo de sustancia, no lo sabemos aún estamos a la espera hasta el día de hoy de la toxicología, y después sale este joven que se habían conocido por redes sociales a andar en moto, van al Cerro Condel, que para que la gente que no conoce Curicó es un cerro que está en el centro de la ciudad y es el pulmón verde de esta ciudad. Alrededor hay casas, hasta avenidas, es un lugar muy concurrido, de hecho está hasta el estadio de fútbol ahí. Y ahí es donde al día siguiente dos personas que van caminando por ese lugar, que es un lugar muy concurrido, encuentran el cuerpo de Sara con las vestimentas o con sus vestimentas semi removidas, se encuentra la identificación del imputado, se encuentra el teléfono celular de él también y por supuesto llaman de inmediato a la policía y la policía llega. Eso es el escenario para que la gente entienda de lo que supimos a inicio de la semana pasada. Carlos, exactamente, pero Carlos, desde tu experiencia, si a ti te tocara periciar esa escena, ¿cuál sería tu primera impresión? ¿Estarías pensando que estamos frente a un homicidio? ¿Estarías pensando que estamos frente a un accidente? ¿Estamos frente a qué tipo de caso nos estamos enfrentando cuando se pericia esa escena? Cuando uno ve características que no hay alteración o no hay intervención de terceras personas y que pudiese haber sido una causa de muerte natural, el resto de los casos hay que investigarlos como homicidios siempre, no como accidentes ni que probables muertes. Siempre hay que pensar, aquí hay un homicidio. Eso es lo básico. Y de ahí, por supuesto, todos los antecedentes que uno va obteniendo te van a ir descartando y tú vas descartando, ok, aquí no hay homicidio, aquí pudo haber un accidente, una muerte accidental, etcétera. Pero el accidente va a aparecer en primera instancia, como dice. Exacto, la evidencia científica va a hablar, va a decir, ok, esto es aquí hay esto, nadie sustrajo las prendas de vestir o nadie sustrajo las pertenencias de Sara, entonces ya son cosas que no te van a ir cuadrando, entonces de inmediato vas diciendo, ok, aquí no hay un robo, primero se descarta porque las prendas de vestir están. Se encuentra una cédula de identificación de una persona,
que coincidentemente es la misma persona con que Sara salió la noche anterior y que muchos testigos la ven. Ok, pudo haber sido la persona o la última persona en que estuvo con ella. Lo que no me cuadra en esta primera instancia o en este antecedente es que las prendas de vestir no están en su posición original. ¿Qué me puede decir eso? Actividad sexual, algún ataque por parte de alguna persona. Esas son las cosas que uno tiene que ir dilucidando con el tiempo y es lo que nos llamó la atención de inmediato al inicio de la semana pasada. Claro, y es lo que también tenía la duda toda la gente, todos los vecinos y quienes estábamos mirando este caso a través de la televisión, porque dado los lamentables antecedentes que hemos visto estos últimos meses de tantos crímenes atroces hacia mujeres, crímenes muchas veces incluso premeditados, crímenes de odio hacia la mujer, crímenes por relaciones, etcétera, estaba como este pensamiento de que si hubiese sido o no un femicidio, que hubiese tenido alguna intencionalidad. Y luego el sábado pasado se realiza la formalización de Sebastián Soto, donde finalmente a él lo formalizan por conducción bajo el estado de ebriedad, con resultados de muerte y por darse a la fuga. Finalmente la investigación, que va a tener 120 días, tiene ese foco, Carlos. O sea, como tú bien dices, los peritajes que se hicieron al cuerpo de Sara habrían confirmado efectivamente que esto se trató de un accidente y no de una violación o de un homicidio o femicidio. Por ahí va el caso, ¿no? Exacto, al conocer los antecedentes del servicio médico legal, porque recordemos que este joven siempre habló de un accidente. Él siempre habló de un accidente, que tuvo un accidente y que él se fugó del lugar porque estaba bajo la influencia del alcohol o de las drogas, y que se asustó y se fue. Y evidentemente las evidencias que entrega el servicio médico legal, las lesiones, yo siempre hablé en su oportunidad de lesiones, hay que analizar las lesiones de la víctima, estarían coincidiendo con este accidente de tránsito. Y además, considerando que andaban en una motocicleta, la misma motocicleta, al pasar por encima de, lamentablemente, Sara, genera esta atracción de las prendas de vestir, y ahí es porque las prendas de vestir estaban en una posición no normal al momento de ser hallada Sara. A ver, hay dos cosas en este caso que a mí me parecen bien... Todo me parece tremendo, pero hay dos cosas en las que me quisiera referir. Estaba viendo un reportaje que hizo La Mañana de Chilevisión a la familia, hablaron con la hermana mayor de Sara justamente, y ella contaba que ellos se enteraron a través de la prensa, específicamente a través de la radio. Escucha a su papá un día, 7:45 de la mañana aproximadamente, que al parecer su hija estaba muerta y había sido encontrada en un cerro. Eso los dejó devastados. Ahí empezaron a llamar y por teléfono les entregan la información de: mire, sí, encontramos una mujer con tales características. Dígame usted el nombre, dígame los nombres, dígame el root de su hermana para ver si coinciden con este carnet de identidad. Eso a mí de inmediato, Carlos, no solamente me da una pena tremenda, sino que me hace plantear un cuestionamiento de cómo se está manejando la información también a nivel de instituciones, de cuánto es el criterio también que tenemos la prensa, pero creo que eso ya va para otra discusión. Pero me parece insólito que primero se entere la prensa, que primero se entere una radio, antes que se les pegue un llamado o una visita formal a los familiares. Sorry, a lo mejor sale un poco del tema, pero me parece que eso lo escuché y me pareció que tenía que ser expuesto. Es tremendo. Un poco inevitable, quizá. Tal vez un poco, pero ahí, Salfate, lo que pasó es que yo dije, a ver, ¿en qué momento no le aviso antes a la familia si tengo un carnet de identidad? ¿En qué momento espero que una radio? Además, que sabemos que las radios tampoco que tengan tantos recursos para tener móviles en todos lados, más que entiendo en una radio de la comuna, para que la radio se entere primero y lo transmita antes. Me parece que hay que menos tener que le pregunten a la gente nomás, claro. Ciertos cuidados. Pero además, esto de... Carlos, perdón. Sí, no, coincido plenamente con ustedes. Lo que pasa es que es complejo toda esa situación. Yo, como siempre les he dicho, yo trabajé en la región del Maule, y es imposible que una radio o un medio de comunicación no se entere de una noticia como esta. Eso es parte del trabajo de nosotros como comunicadores ahora. Pero
las instituciones tienen que avisar a la familia no se puede. ¿Cuántos casos ya sabemos que se enteran por los medios de comunicación y ya es una vergüenza? O sea, no me imagino que al fiscal regional o llegue alguien y le diga, ¿sabe qué, fiscal? Me enteré por la prensa, o lo llamen, ¿sabe qué? Su hija se encontró así. No creo que le pase eso a las autoridades. O sea, ya basta de... por ser una persona común y corriente no hayan protocolo. ¿Ya hasta cuándo? Eso es totalmente inhumano, viola todos los derechos humanos. Ya entiendan eso. Acá la hermana contaba que ellos tuvieron que comunicarse y hacer todo el trámite por teléfono, pero hay algo, Salfate, que a mí no me cuadra. La versión de este posible culpable, esto de existió un accidente y chuta, me asusté y me fui para mi casa. ¿Cómo es eso? Porque no lo logro entender. Mira, estamos hablando del hasta ahora único imputado y quien de forma voluntaria dio todas estas declaraciones frente a la Policía de Investigaciones. Su nombre es Sebastián Soto. Él fue puesto a disposición de la justicia, en donde él entrega de manera abierta de todo su versión de cómo fueron los hechos. Entonces, él lo que dice es que todo esto fue un accidente. O sea, ellos se encontraron, van a un lugar, se ponen a tomar y luego ellos deciden irse ambos por su cuenta a este cerro en donde muchas parejas tienen, digamos, allá una cierta privacidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice él que como no estaban en su sano juicio, o que no estaban en todos sus cabales, producto del alcohol y quizás qué más, finalmente él se cae de la motocicleta y producto de eso, es lo que cuenta Sebastián Soto, esta muchacha muere producto de las lesiones al chocar, digamos, contra el pavimento, contra el suelo y el arrastre que esto genera. De hecho, hay fotos en donde se ven a los dos jóvenes arriba de la moto poco antes del accidente, lo que corrobora parte de la historia, del relato que él hace en la reconstrucción de los hechos. Ahora, Soto aseguró que se encontraba, lo afirma, bajo el alcohol, y esto, como son sus palabras, no lo vamos a poner en duda porque no se va a echar más culpa de la que hay, que era alcohol y drogas. ¿Cuáles? No sabemos. Entonces, mientras ellos en la madrugada estaban en este cerro, que insisto, es un lugar habituado por parejas, finalmente él lo que sí es negar cualquier tipo de ataque sexual, mucho menos un homicidio, que si alguien podría pensar que él se quisiera propasar, ella no quiso y ahí hay una pelea, sino que sería un accidente en motocicleta y que ella se golpeó. Y como no estaba en su sano juicio, la mezcla entre no tener una mente clara, junto con el miedo de sentirse completamente culpable de todo lo sucedido, él decide huir. De hecho, parte de sus familiares comprueban que él, cuando llega a su casa, llega herido, lo que da la situación de que tuvo un accidente. Con lo que vamos hasta ahora, Carlos, ¿esto está resuelto ya? Porque después de todos estos relatos, después de que al parecer el lugar de los hechos, lo que él cuenta, lo que confirma el servicio médico legal, las investigaciones hechas sobre esta situación, ¿por qué la familia tiene dudas entonces? ¿Cuál es lo que les falta para poder ellos tomar como cierto y real todo lo que aquí se está conjugando como los hechos de facto? Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que el joven puede decir que yo iba bajo la influencia de las drogas, iba bajo la influencia del alcohol, pero eso tiene que probarse. Se tiene que probar en un juicio. Y el problema es ese, que ha transcurrido mucho tiempo. Ha transcurrido mucho tiempo respecto al... Perdón, no sé si... ¿Te escuchamos, Carlitos? Te escuchamos bien. Perdón, ok. Ha transcurrido mucho tiempo respecto a eso. Entonces, lo que sí el Servicio Médico Legal tiene que hacer ahora es un proceso de tomar las muestras, si es que o al momento de su detención tienen que haber tomado muestras, y hacer un proceso de degradación del alcohol o las drogas dentro del cuerpo del joven. Lo que va a ayudar también va a ser en su toxicología para poder analizar si es que cuánto fue el nivel de alcohol que tenía y drogas si es que ella también consumió. Y ahí eso va a ser presentado en el tribunal. Hasta el minuto, con las medios de prueba que hay, con todos los antecedentes, los testimonios, los videos o las fotografías que vemos de ambos jóvenes pasando por este pórtico con cámaras de seguridad, todo nos arroja a un accidente de tránsito. El joven también está lesionado, él también se cae. Entonces, es un lamentable accidente hasta el minuto. De acuerdo al Servicio Médico Legal, tampoco hay actividad sexual
al momento del fallecimiento de Sara, entonces confirmaría todas estas de este joven. Entonces, vamos por ese lado. Hasta el minuto todo nos está arrojando un accidente, pero lo gravísimo es que nadie en este país puede conducir un vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol, porque es un delito, y es un delito muy grave. Y si se comprueba eso, este joven tiene que pagar con cárcel, porque además hay un homicidio, y él abandonó a la víctima. Él abandona a la víctima, y eso es gravísimo. Claro, lo que pasa es que pareciera que ahí es donde está el dilema ético-moral de la situación. Si uno hay un accidente, yo imagino que uno no siente que hay culpa. O sea, es algo que ocurrió porque estabas bajo la influencia de alcohol, drogas, ponle como queráis. Pero tú no estabas buscando. Claro, se podría haber salvado, pero no es lo que tú estabas buscando. Por otra parte, cuando él argumenta que se asustó, yo voy a ser muy sincero. A mí me parece que una persona cuando se asusta se paraliza, no se va. Se queda en el lugar porque no es capaz de continuar, está paralizado, el miedo lo tiene paralizado. Desde mi opinión personal y desde mi experiencia personal, yo creo que cuando uno ve un accidente, o por lo menos como me ha pasado a mí, yo siento una cosa casi instintiva de ir a ayudar a esa persona. Si una persona se cae en la calle, una persona mayor, ponle como quieras, es casi una cosa instintiva y yo creo que muchas personas lo tienen. Sin embargo, a mí me parece que él fue bastante calculador. A mí me parece que él pudo haber hecho algo por ella, sin embargo, en un flash por su cabeza pasaron las consecuencias que esto podía traer para él, tomando en cuenta el estado en el que se encontraba. Entonces creo que ese es el punto acá a discutir. Esto no es como el caso de este muchacho Larraín, que hijo de político, que ya sabemos todo lo que hicieron y todo lo que pasó y todo lo tránfuga que fue ese caso. Acá estamos hablando de dos personas que se conocían. Dos personas que ya tenían algún tipo de vínculo. Por último, hay una muestra de cariño de uno al otro al momento de ver que hay un accidente, de socorrerlo. Por eso, insisto, me llama la atención que su explicación sea me asusté, por eso me fui. Sin embargo, todos estos argumentos que yo le estoy entregando me indican que acá hay una cosa mucho más ético-moral que no sé si la justicia puede dilucidar, Carlos. Acá porque finalmente lo van a acusar de manejar en estado de ebriedad o con drogas y posible homicidio, pero sin embargo no está dentro de la discusión lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Sí, no, está dentro de la discusión. El no prestar auxilio a la víctima es un delito. Es un agravante del delito, así que él está de libro. Pero está demostrado, o está claro que cuando él la abandona, ella aún seguía con vida. Sí. Sí, él lo dice. Lo que pasa es que él no es médico. Claro. Él tiene que prestar auxilio. No lo pregunto por él, lo pregunto por la figura, porque me imagino que es distinto si ella cae y tiene una muerte inmediata. Claro, no murió inmediatamente. A que a él le haya puesto. Como el caso de Larraín. Como el caso de Larraín. Claro, mira. Eso fue lo que dijo el fiscal Lama, el fiscal Novoa, que lleva el caso, dijo que ella falleció finalmente por un traumatismo cerrado severo de tórax. Pero sin embargo, si se le hubiese prestado la ayuda en ese momento, ella hoy probablemente estaría con vida. Por lo tanto, acá estamos ante un caso de una persona que vio caer brutalmente de la motocicleta a otra y la deja botada en el piso, o sea, finalmente la deja morir. Ya sea porque fue irresponsable, porque entró en pánico, porque tuvo una actitud inhumana, porque fue cobarde, por la razón que sea, pero finalmente la huida de Sebastián de ese lugar fue lo que provocó la muerte finalmente de Sara. Entonces, es súper complejo, porque ahí tú tienes, yo creo que Carlos como cientista forense sabe de estos como minutos vitales de cuánto rato una persona podría mantenerse con vida ante un traumatismo tan severo como es el de tórax, ¿cierto? Que te ataca finalmente de el corazón, los pulmones, órganos vitales. Entonces, ese es el tema. Sí, y lo otro también que deberíamos... De hecho, sí, Carlos, por favor. Perdón. Sumar a lo que tú estás diciendo, el lugar donde fue el accidente. El lugar donde fue el accidente no era una vía de vehículos, no era una vía para que una motocicleta transitara. Entonces, ¿quién es el responsable de eso? El conductor. Él tiene que pagar por todo lo que ha pasado.
Sin duda. Sí, solamente quería acotar que esto también nos abre un poco la discusión en relación también a lo que tocábamos ayer a las redes sociales, de tener mucho ojo con quién uno establece contactos y comunicaciones y con quién decide juntarse, porque probablemente, como decía Lama, este sujeto a lo mejor no tenía ninguna intención con esta chica de hacerle daño, sino más bien irse a un lugar íntimo para tener una noche romántica, quizás, no sé. A lo mejor no estaba dentro de sus planes que esto pasara, no existió dolo en este accidente. Sin embargo, nosotros tenemos que estar súper alertas de con quién nos empezamos a relacionar, porque uno, como bien dice el dicho, ve caras y no corazones. O sea, tú te puedes sentir en confianza con esa persona y por eso accedes a ir a un lugar inhóspito, no sé, para tener más intimidad, pero tú no sabes cómo esa persona va a reaccionar ante una emergencia, y es lo que pasó en este caso. Exactamente. A mí solo yo, y a título personal, más allá yo no voy a hablar en terminologías legales, para eso está Carlitos, que es el experto. Yo acá me aprovecho y hablo un poquito más de la guata. Yo quiero dejar de hablar de accidentes. Para mí los accidentes son cosas que uno no pudo evitar. Tú cuando te subes a una moto con alcohol y decides manejar un auto con alcohol, decides manejar una moto con alcohol, a mi juicio deja de ser un accidente. No creo y comparto fielmente toda la razón. Sí, pues no un error. Madrid. No es un error, acá no hay un error. No, es una decisión. Acá hay una persona que, a mi juicio, es como estar jugando la ruleta rusa con las balas en una pistola. Tú decides, tú fuiste responsable. Y a mi juicio, y puede ser muy personal y probablemente no tiene nada que ver con lo legal, Salfate, Carlos, una persona que abandona a otro, lo conociste el mismo día, lo conociste el día anterior, es lo peor. En un accidente, para mí es tan grave como una persona que decide agarrar una pistola y disparar. Creo que eso sí tiene que ser culpado por la justicia. O sea, podía estar en shock, a lo mejor ya a la noche está en shock y reaccionó, pero compadre, al otro día despertáis y llamáis por teléfono. Si tu familia te ve ensangrentado, con alguien hablas. O sea, a mi juicio esto, lo primero que me dice como ciudadano simple a pie es: si yo escapo es porque algo quiero ocultar. No lo estoy culpando de nada, es solo mi visión personal, Salfate, que entiendo él también está ahora en prisión preventiva. Sí, Sebastián Soto tal cual quedó en prisión preventiva tras ser imputado, obviamente en este caso, ya no dudar por su propia confesión, de la muerte de Sara Muñoz en Curicó. ¿Qué es lo que dijo la Fiscalía al respecto? Aquí es donde nos deja un poco más claro el panorama de cómo va la investigación hasta ahora y cómo es el mapa de quién hizo qué y cuál es el grado de culpabilidad, ya sea por omisión o por acción directa de los hechos. Escuchamos al fiscal. Queda claro por un anexo de informe que corresponde al número 1, que es de fecha 25 de septiembre de 2020, evacuado por médicos del Servicio Médico Legal, que concluyen que se informa a la Fiscalía por la naturaleza de las lesiones halladas en el cuerpo al momento del procedimiento médico legal realizado a Sara Tatiana Muñoz Farías. Podemos plantear que con socorros médicos oportunos, eficaces e inmediatos, era posible salvar su vida. Es decir, si hubiera prestado auxilio, este desenlace podría haber sido otro, no haber fallecido. Además, el imputado, y por último, la más relevante, era que estaba de dar cuenta del accidente que él mismo había provocado por su estado de manejo en estado de ebriedad y consumo de drogas. No lo hace. Por el contrario del relato mismo que voy a dar después, lo que hace es, más bien se preocupó de que en el sitio del suceso no quedara ningún antecedente o elemento probatorio que eventualmente lo vinculara a esta muerte. Eso fue lo más relevante. Como ustedes escucharon ahí de las propias palabras del fiscal, pareciera que ya tienen armado completamente las piezas de este puzzle y que simplemente ahora solo queda determinar cuáles serían los agravios de culpabilidad que le van a caer a este muchacho que ya completamente confeso, producto de estar manejando una motocicleta con esta muchacha que apenas conocía, en estado de alcohol, en estado de ebriedad y quizás también bajo el influjo de las drogas. Aún así, la familia seguirá empujando para entender algunas cosas que para ellos todavía no los dejan conforme. Algo similar es lo que ha ocurrido con quien se conoce bajo la denominación de la novia, finalmente, de Valdivia. Un caso que ya lleva 5 años en investigación y que también, de buena primera y dado por antecedentes de un comportamiento anterior, pareciera que ella se hubiese quitado la vida.
una joven ingeniera tremendamente talentosa que desaparece y finalmente se encontraba fallecida el mismo día para el cual estaba planificada su boda, su matrimonio. Acaban de aparecer nuevos antecedentes. ¿Qué es lo que dice la familia? ¿Qué es lo que dicen las investigaciones? Esto se está complejizando cada vez más. Los detalles a la vuelta de esta pausa comercial. Esto porque es un giro de 180 grados. Nuevos peritajes aseguran que novia encontrada en el río murió antes de caer. Imagínense, a ver, y una vez más, y aquí, pucha, bueno, como programa lo decimos con bastante pena y un poco de rabia también, es de que los peritajes volvieron a fallar, porque vamos a ir viendo, a medida que desmenucemos este caso, de cómo la manera en que el cuerpo de esta joven mujer es hallado, y que unos dan una declaración como lo ven cuando lo encuentran, y luego cuando sacan del río el automóvil donde ella se encuentra adentro, lo sacan con una violencia que todo adentro cambia de lugar, y finalmente de lo que se dice al comienzo cambia completamente y queda catalogado prácticamente como un suicidio, dado antecedentes e intentos de esto en una oportunidad anterior por un quiebre amoroso de Carolina Hidalgo. Sin embargo, ahora en realidad esto está dando un vuelco completamente insospechado. Pero han pasado 5 años, Carlos, que esto vuelva a tomarse y se encuentra algo tan crucial, donde al parecer ella murió antes de caer al río. ¿Por qué se demora tanto? ¿Qué falló ahí? ¿Qué cosas tuvieron que pasar para volver a retomar con una situación que no se vio en una primera instancia? Alguien tuvo que hacer la pega bien hecha, nomás el trabajo de manera correcta. Me enfurece, me da rabia, porque ya todas las semanas estamos y nadie hace, no hay ningún cambio. Si ese es el problema, independiente que este caso ocurrió hace 5 años atrás, pero vemos que hace 5 años también estaban fallando las cosas. Han pasado 5 años y se siguen repitiendo los errores, se siguen repitiendo los problemas. Sigue habiendo negligencia por parte de las instituciones que se supone que tienen que funcionar perfectas para darnos justicia y seguridad a todos nosotros. Entonces ya tiene que venir gente de afuera, civiles, a hacer el trabajo. Pero ojo, esto es algo que hemos comentado otras veces, y a mí me parece que Carlos tiene razón, pero hay algo que a mí me deja un poco más. A ver, yo entiendo que las instituciones necesitan actualizarse y mejorar un montón de cosas, capacitar posiblemente. Bueno, estamos topando con crímenes con los que no nos topábamos hace 10 años atrás. De eso no cabe duda. Han ido aumentando su nivel de brutalidad. Sin embargo, me parece que lo más triste y vergonzoso, como dice Carlos, es que las familias tengan que contratar peritos o expertos o detectives independientes porque les parece que el fallo que da la justicia o la explicación que da no es suficiente. Yo no me refiero a que no sea suficiente por el dolor que tenga esa familia. No es suficiente porque no cuadra. No es suficiente porque no logras tú decir, ¿sabes qué? Lo que me están diciendo y respecto a la investigación tienen toda la razón. Entonces, ese manto de duda que queda en tanta gente que pierde a un familiar y que se ve obligada a tratar de reabrir una investigación con plata de su propio bolsillo, me parece que es donde tenemos el problema más grave. Pareciera que los buenos peritajes y los buenos detectives están fuera de la institución, porque cuando hacen el trabajo de manera independiente siempre encuentran algo. Sin embargo, los que están adentro pareciera que no entienden muy bien cómo se hace el trabajo. Es por la dedicación, parece. Pero partamos entendiendo un poco dónde están los errores de alguna forma de esta investigación. Te lo preguntaba Salfate, como el camino, de hecho, porque esta es una historia que lo decía Salfate, ocurre hace 5 años, estamos hablando del 2015, y tenemos de hecho un titular de cuando encuentran en esa época el cuerpo en el río, que encuentran con el vehículo, Salfate, de hecho ahí lo estamos viendo. Exacto. Lo que dice ahí, esto es de MOL, encuentran en el río Valdivia el cuerpo de mujer desaparecida desde septiembre. Está dentro de su propio automóvil, un vehículo de marca BMW que había sido hallado antes, ¿cierto? Ahora, las maniobras que se realizan es todo a propósito de que por casualidad encuentran, ¿cierto?, este automóvil, unos buzos que estaban recolectando algún tipo de alimentos dentro del río. ¿Ya? Y finalmente se topan con él. Este hallazgo sucede el 27 de octubre, pocos días después del año 2015,
a 7 metros de profundidad, ¿cierto? En el muelle de Niebla, ¿cierto? Que es muy conocido por este puente que conecta la siguiente ciudad de lo que es la propia ciudad de Valdivia. Ahora, estamos viendo el vehículo, de hecho. Exactamente. Ahora, la corriente, yo no sé, usted conoce esta localidad, es fuerte. Y arrastró el cuerpo cerca de 1 kilómetro mar adentro, lo que hizo, por cierto, mucho más difícil la labor de los efectivos. Ahora, el automóvil fue encontrado cerca de las 6:40 horas por un buzo, como les decía, mariscador, y finalmente las labores de rescate suceden a las 6:40 de la madrugada y las labores de rescate parten a las 4 de la tarde, ¿cierto? Bastante horas, más prácticamente 12 horas de manera posterior. Y ahí es donde hay un primer problema, que según las personas que hallan este cuerpo, dicen que está como ubicado en la parte de atrás, en los asientos traseros. Por lo tanto, no iba manejando, por tanto, no es un accidente, porque no es que yo me lanzo manejando el auto al río, claro. Y posteriormente, producto del movimiento y como sacan el automóvil, ella termina, probablemente iba sin cinturón de seguridad atrás, termina más hacia adelante el vehículo, porque lo sacan como de la cola del auto. Entonces todo se viene hacia adelante. Entonces claro. Dicen, bueno, se suicidó porque ella va en la parte delantera, piloto, copiloto del vehículo, y por lo tanto suponen de inmediato, y prácticamente será en el caso, que ella se lanzó precisamente al río Valdivia. Exacto. Aquí la pregunta del medio que uno dice, si es que por lo menos tengo el dato de quién haya el cuerpo, que son estos buzos maricadores, y que dicen yo la vi sentada atrás, con eso yo por lo menos debo partir de un cuestionamiento y después dar por sentado de que ella se lanzó porque estaba manejando y con su propio manubrio termina cayendo al río. O sea, yo no soy ningún experto, pero me parece que estoy operando con una lógica basal nomás, ¿o no? Es que aquí nuevamente queda la sensación de que a veces las investigaciones tienen que cerrarse rápidamente. Como que rápidamente esto tiene que tener una conclusión lógica. Bueno, una niña que estaba en una cierta posición de una relación sentimental, que ya vamos a hablar de eso, y se suicidó y ya está. No, o sea, claro. No nos podemos quedar con eso. Porque acá vemos nuevamente, como tú bien decías, Lama, que los padres empezaron una investigación paralela. De hecho, la Fiscalía de Valdivia toma esos nuevos antecedentes y encuentra varias incongruencias, digo, por ejemplo, en los informes patológicos forenses, donde hay hartas discordancias. Entonces, afortunadamente la Fiscalía lo toma y reabre este caso y siguen investigando, porque acá la justicia todavía no ha hecho su trabajo. Y hay una familia que espera por una verdad, hay una familia que necesita esclarecer los hechos, y uno nuevamente se pregunta, ¿dónde está el error? Yo no sé si al final pasa por lo que hemos hablado tanto, que tiene que ver con falta de recursos, falta de personal, falta de expertise de ese personal también, de quizás estudiar más algo específico, potenciarlos, capacitarlos. Nos falta tecnología, nos falta tiempo. O sea, a lo mejor tenemos todo, tenemos buenos profesionales, tenemos buenos recursos, pero tampoco hay tiempo para poder dedicarle el tiempo, valga la redundancia, que merece este proceso investigativo. Bueno, la verdad es que hay hartas fallas en las que tenemos que ir mejorando, absolutamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos? Es que no entiendo cómo siguen cometiendo los mismos errores, falta tecnología, falta capacitación, lo mismo que vemos hace 5 años atrás, porque este caso, recordemos, ocurrió hace 5 años atrás, lo seguimos viendo ahora. Entonces nadie aprende nada, nadie se especializa mucho, y vemos que peritos privados tienen que estar colaborando con las familias, porque en las instituciones públicas ya la gente no está confiando en ellas, y eso es gravísimo. Exactamente. Ahora, a ver, si es que hay un problema respecto a los procedimientos, ya sea por falta de estudio, por falta de práctica, que terrible lo que estoy diciendo, pero claro, esto no debiera ser, como conversábamos antes, de que, oye, mientras más homicidios tengan el cuerpo, más voy mejorando. Mejor perito soy. Hay toda una disciplina académica anterior, pero sin embargo se cometen errores fatales. Ahora, entendamos un poco cuál es la situación al momento de la desaparición y fallecimiento de Carolina Hidalgo. Como sabemos, ella tenía 28 años, es una joven ingeniera. El mismo día que desaparece, ella se iba a casar, pero ojo, porque vamos a entender
que ella no estaba al tanto o prácticamente no tenía la menor intención de contraer matrimonio. Así que ahí hay una bisagra importante con respecto a esta situación. Carolina es una mujer carismática, todos lo saben. Ella quería realizar una gran cantidad de proyectos y sueños que tenía en carpeta, y sin embargo sabemos que es una persona tremendamente emotiva, emocional. Tanto así que tenemos como antecedente que por la ruptura de un caso anterior, ella había entrado en fuertes estados depresivos que incluso la llevaron a medicarse para volver a estabilizar su situación emocional. Incluso ella decide hacer una vida completamente nueva y precisamente viaja a esta localidad muy cerca de Valdivia para despreocuparse un poco de todos los altibajos que le traían ciudades un poquito más conflictuadas, sobre todo en términos de relaciones humanas. Ahí claro. El grupo conoce precisamente a Rudy, y donde entablan una amistad y pasa a pololear prácticamente de inmediato. Se van a vivir juntos en la región de Los Ríos, y aquí es cuando la familia comienza a hablar de que él, no sé si caer absolutamente en el mal de la celopatía, pero era muy aprensivo con ella, y es cuando el típico caso comienza la familia a saber cada vez menos de Carolina. Se empieza a perder, ya tiene pocos contactos y comienzan a hacer esta burbuja, una vida en donde solo tienen cabida ellos dos. Aquí claro. Es donde finalmente nos damos cuenta que la relación es dispareja, porque ella es profesional, trabaja y él no está recibiendo ningún tipo de poder adquisitivo. Y por otra parte, él tiene las serias intenciones de dejársela completamente para él, incluso contraer matrimonio con ella, y hasta lo que entendemos, ella no solo al parecer no estaba de acuerdo, sino que incluso tampoco se había enterado del hecho de que habían pedido citación para contraer matrimonio. Ahí o sea, ya la cosa se pone rara. O sea, aquí lo que podemos entender, y es lo que pienso que la familia busca reabrir el caso, es porque piensan que la pareja de la llamada novia de Valdivia estaría implicado en este supuesto suicidio en un principio. Ahora, por otra parte siempre también... Claro, por otra parte, yo creo que hay algo que es decidor en cualquier relación de pareja. Uno lo ha visto en amigos, lo puede ver incluso en relaciones que hayan vivido cada uno de ustedes, pero cuando tú ves que uno de los dos se aísla y deja de tener las relaciones personales que tenía con sus amigos, con su familia, por su relación, es que ahí ese es el primer la primera alerta. Ahí no hay algo bien. Porque ninguna relación de pareja se trata de uno del otro, se trata de cómo ambos logran navegar tratando de que esto sea equitativo. Entonces, y se me hace, o sea, entiendo lo que vive la familia de Carolina. De María. Sin embargo, creo que es complejo el panorama cuando han pasado 5 años de tratar de encontrar la evidencia exacta para poder encontrar o buscar al culpable que ellos creen que es. Si no me equivoco, ¿no? Porque claro, no estamos frente a la evidencia. La evidencia en 5 años se pierde, ya lo hemos visto en otras ocasiones. El auto ya fue sacado del agua, el cuerpo no hay detalles de cómo estaba el cuerpo, no sé. Carlito, sí, se puede analizar, igual han pasado 5 años, evidentemente la reconstrucción de este caso, a medida de que va pasando el tiempo se va perdiendo evidentemente más evidencia. El tema es importante acá es saber que la reconstrucción que se ha hecho hasta el momento con los otros 2 peritos que se han involucrado en el caso de forma particular, ha sido en base a lo que ya existe, y así uno trabaja en estos tipos de casos cuando ya son casos cold case o casos que están cerrados. Entonces, no está todo perdido, sí hay que analizar, por supuesto, con mayor detalle, hay que analizar en base a lo que existe, pero uno va observando todos estos detalles de forma más minuciosa y con la tecnología que existe ahora. Este caso fue hace 5 años atrás, ahora tenemos mejor tecnología, por supuesto. ¿Saben lo que me pasa con este caso principalmente? Yo escuchaba a Salfate. Salfate estaba hablando de que esta última pareja pidió la fecha de matrimonio sin el consentimiento de ella, de que a imagen de la familia esta pareja la aisló un poquito. Salfate dio una lista increíble de violencia en el pololeo.
y de violencia que no se habla y que no se reconoce abiertamente como tal, porque como sociedad estamos tan acostumbrados, cada vez vamos cambiando más, gracias a Dios, pero como sociedad estamos tan acostumbrados a que el golpe es lo que nos impacta, que pareciera ser que para muchos, efectivamente, este tipo de actitudes no fuesen violencia, y sí son violencia, y sí marcan un camino en el pololeo. Lo hablo más allá del caso de María Carolina, lo estoy hablando en casos en general, porque creo que muchas personas nos están viendo y puede servir. Y más cuando uno sabe lo que habla el tío de María Carolina en distintos medios de comunicación. Para eso quiero pedirles que revisemos unas gráficas, por favor, que habla más antecedentes de esta violencia en el pololeo. De hecho, él dice, a título muy personal, creo que había algún grado de aprehensión en este joven, porque el ir a dejarla y buscarla, después sacarla de Facebook, o sea, eliminarle su vida social a través de las redes virtuales. Tenemos más gráfica también de Carlos Triviños, que es el tío de María Carolina. Dice, me da la impresión de que sí eso era efectivo, y además que también tenía él ciertas dudas de Carolina y si realmente se casaban o no. No lo estoy culpando de nada, pero sí, él tenía cierto grado de celopatía. Esta es una entrevista que da Carlos Triviños Salfate a Canal 13, donde describe un poco él desde el área del conocimiento, de la familia que tal vez en algún momento sí estaba preocupada por María Carolina. Yo lo decías tú, la mamá pasó 2 meses sin hablarle porque era como, necesito una especie de terapia de shock para que tú te entiendas, para que tú te analices de lo que está sucediendo. Ella fue, a mi juicio, ella fue víctima de violencia en el pololeo por estos antecedentes. Y efectivamente eso hace que hoy día la familia no descanse en paz, como lo decía Monty, y que piense, como lo decía Lama, que efectivamente esta pareja algo tiene que ver, porque suicidio al menos a ellos no les calza. Bueno, lo que dicen exactamente la familia de Carolina es como, a ver, seamos correctos, es su opinión, pero su opinión no es una tincada, está basado en los vínculos que ellos logran recabar y entender con ya una comunicación prácticamente cortada. Lo que dice ahí claramente es que a título muy personal creo que había algún grado de aprehensión en este joven, el ir a dejarla y buscarla, después sacarla de Facebook, o sea, le impide que hasta digitalmente se comunique con los demás. Dice también, me da la impresión, absolutamente, pero también es aprensivo, es como no me gusta que te junte con nadie. No se lo hacemos. Exactamente. Ahora, tenemos más respecto a las declaraciones de lo que dice la familia, de cómo ellos entienden y el actuar de este hombre con respecto a esta muchacha desaparecida y que luego encontraba fallecida dentro de su auto. ¿Qué pasó el día de la desaparición? ¿Cuál fue el error cuando lo encuentran en estos buzos y cuando después sacan el auto? ¿Por qué este caso prácticamente quedó cerrado? Y por fin, y después de 5 años, terminamos entendiendo de que había mucho por investigar, mucho que hacer, y que la realidad puede ser completamente otra a la que se dijo 5 años atrás. Todo eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. Estamos hablando justamente junto a Carlos Gutiérrez del caso de María Carolina Hidalgo. Este caso, la novia de Valdivia, caso que a 5 años, Salfate, ya bien lo decías tú, está dando un giro en 180 grados porque tenemos nuevos antecedentes que eliminan de alguna forma, maestro, esta teoría de un suicidio. Vamos a ver el titular del Dynamo.cl, lo ponemos en pantalla, que dice lo siguiente: nuevos peritajes aseguran que novia encontrada en un río murió antes de caer, Salfate. Ahí vamos a ver el titular del Dynamo.cl. Y esto tiene que ver con peritajes que hizo de manera particular la familia. Absolutamente. Ahora, con el dato que nosotros tenemos una vez más de por qué la familia empuja, insiste y da cuenta de cuál es la relación y en qué situación sentimental real se encontraba esta mujer al momento de desaparecer y fallecer en el día del matrimonio, el cual ella no estaba al tanto, y quizás cuando se enteró, esto generó una disputa con su pareja. Tenemos la gráfica precisamente del tío de Carolina, Carlos Triviño, en donde explica a cabalidad, en donde ahí lo que leímos en esa oportunidad, la última parte, en donde claramente él dice que hay una celopatía. Para que se entienda, la saca de Facebook, no deja comunicarse con sus familiares ni con amigos. No es que se lo prohíbe, pero es que en estas situaciones, al parecer, que es cuando él se enoja, si ella tiene contacto con alguien más,
y de ahí comienzan un poco, digamos, las problemáticas y se genera una dinámica de absorción con estas parejas que se vuelven un poco tóxicas e insanas. El día de la desaparición dice así: María Carolina fue vista la última vez el 30 de septiembre por su pareja. Es el último en verla, Rudy Mancilla, a las 7 de la tarde, cuando ella se sube a su automóvil BMW color verde oscuro, después de salir de su trabajo de la empresa, ¿cierto? El novio es que la va a buscar y ahí algo conversarán, pero ella decide finalmente irse. La última llamada que existe entre ambos es a las 19 horas con 12 minutos en el sector carbonero de la Isla del Rey, frente al embarcadero que está precisamente en Niebla, esto que se conecta ahí por el puente con la ciudad de Valdivia. Finalmente, él no recibe respuesta, es lo que él dice, y como a él le preocupa, va a dar cuenta a Carabineros, que ella no llega, comienzan a buscarlo, también se le avisa a la familia, él se retira de las búsquedas, es como que dice, ya aparecerá, pero yo no tengo mucho que hacer, y 30 días después es encontrada al interior del vehículo, 7 metros de profundidad en el río Valdivia, y todos les quedó la sensación de que ella, manejando su automóvil, se lanzó al río. O sea, y de ahí, ¿qué dijeron? Rápido y corto, caso cerrado. Qué pena por ella, suicidio, qué lástima. Eso fue 5 años atrás. Y hoy día, todo eso cambió, Carlos. Estamos en otro escenario una vez más, porque la familia empujó para encontrar la verdad, ya que el caso, como se había cerrado, no le satisfacía. Tal como tú lo dices, una vez más las familias tienen que empujar, una vez más tienen que contratar a un abogado, una vez más tienen que tener peritos privados, porque las personas que tienen que dar o hacer su trabajo no lo hacen de buena forma. Sabemos que hay una relación tóxica previa. Claro. Misteriosamente el novio pide horas sin que la novia supiese que se iban a casar ese día, y además la novia aparece fallecida en ese instante. No hay que ser genio para ver todas estas sospechas y a quién apuntar un proceso investigativo. Hay cosas que están previos al fallecimiento. ¿De quién era el vehículo donde ella fallece? Del novio, ni siquiera el vehículo de ella. Entonces, vamos sumando antecedentes, vamos viendo y sumando todos estos antecedentes. Misteriosamente ella fallece y no tiene agua en los pulmones, como debería haber fallecido si ella hubiera estado viva o consciente, respirando antes de ingresar al vehículo. Entonces la ciencia vuelve a hablar, la víctima vuelve a hablar, pero la gente que tiene que tomar las decisiones y que está guiando la investigación no entiende lo que le están diciendo o lo que lo están poniendo enfrente. De hecho, el mismo padre de María Carolina, Alfredo Hidalgo, al matinal de Chilevisión en un contacto en vivo, él contaba que este sujeto, Rudy, habría comprado ese automóvil pocos días antes de que se produjera este fatal desenlace. También, como ya lo hemos hablado, la familia tomó contacto con la doctora Carmen Cerda, quien empezó a realizar estos nuevos peritajes al cuerpo de María Carolina, y ella, la doctora, dice algo que no deja de tener razón y que tú también lo mencionaste antes, Carlos. Tiene que ver con que toda muerte debería investigarse como homicidio hasta que no se demuestre lo contrario. Y aquí hay un antecedente súper clave. La investigación ahora demuestra que María Carolina habría perdido la vida antes de caer al agua. Por lo tanto, no se habla de una muerte por sumersión, que era el informe preliminar o el primer informe que entregó el Servicio Médico Legal en aquel 2015. ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión desde el punto de vista forense? Como les dije recién, los pulmones, cuando uno respira agua y los pulmones van a tomar un tamaño porque se van a inflar. Imagínense globos y le van llenando globos con agua. Entonces, obviamente se van a expandir más de lo normal. Además, existen otros antecedentes que son las diademas, y estas son pequeños microorganismos que viven en todo tipo de agua, y que cuando uno los aspira quedan dentro de los pulmones, y eso se analizan en microscopio. Entonces tú sabes, por ejemplo, si falleció una persona y la encuentran en el mar, pero tú te encuentras estos microorganismos que esa característica no vive en agua salada, sino que vive en agua dulce. Entonces plantaron el cuerpo en el mar. Aquí todos esos antecedentes van a servir. ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? Es muy probable que no lo hayan hecho, no me extraña en todo caso.
Entonces, Ahora, son mucha información que se pueden ir obteniendo. Perdón, nada más. No, es que hay algo que he estado pensando en este último, mientras están todos conversando, mientras están dando sus puntos de vista, y les quería preguntar algo. Por lo menos a mí puede ser también que tenga como de formación cinematográfica, pero tengo la sensación, y ella estuvo un tiempo recluida porque era una persona que tenía ciertos problemas de autoestima, ciertos problemas de depresión. Claro. Creo que, por lo que comentó Carlos en la pauta, había tenido un intento de quitarse la vida anteriormente. Y a mí no me parece que este sea el modus operandi de una persona que sufre depresión, de quitarse la vida, de lanzarse en un auto al río. Esto me parece mucho más de películas de gángster, me parece mucho más de películas donde ponen al cuerpo y le ponen casi que el ladrillo en el acelerador para que ese auto termine estrellándose, sea en un barranco o sea en el mar o en agua dulce. Entonces, y esto es solamente desde una percepción personal, no me parece el modus operandi de una persona que se quiere quitar la vida. No me parece que ese sea la manera. No recuerdo al menos algún otro caso en este momento que tú digas, no, se quitó la vida, se tiró en su auto a máxima velocidad a un río. Claro. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí. También lo dije anteriormente. Tantas películas, tantas series han generado cierta deformación, no solamente en mi persona, sino en mi forma de pensar. Hay tantas formas y en el fondo cada persona es un mundo. Yo creo que eso efectivamente uno puede opinar lo que siente que es más o menos acorde. Lo que yo sí siento, y ahí comparto un poquito tu idea, Lama, es que de alguna forma, como María Carolina ya había tenido un antecedente, fue súper fácil decir, bueno, nadie va a dudar que lo intentó nuevamente. Yo creo que por ahí se fueron un poco como con hazte fama y échate a la cama, dicho en el contexto. Sí. Creo que eso es lo incorrecto de alguna forma, y ahí se termina una investigación de manera súper pronta, porque ustedes ya hablaban del tema de los pulmones, y los quiero invitar a ver justamente las declaraciones de la doctora Carmen Cerda sobre Carolina y este tema de los pulmones, para ir dilucidando qué es lo que se hizo bien y qué se hizo mal. Esto lo habla justamente en Chilevisión la médico forense. Dice, los pulmones pesaban muy poco. Y lo clásico de la asfixia por sumersión es que si la persona aspira agua, los pulmones se llenan de agua. Y entonces se llenan de 3 o 4 veces más pesado de lo normal. Bueno. Acá hay un tema científico. Acá hay un tema claro que efectivamente con el análisis que se hace durante este tiempo se determina que ella falleció antes de caer al agua. Eso está claro. Mi pregunta es, Carlos, la familia con estos antecedentes y decir, oye, si nosotros no teníamos las lucas, porque cuántas familias probablemente no tienen plata y hoy día piensan que sus familiares fallecieron de algo que en realidad no fallecieron. Lamentablemente nos volvemos a encontrar con la realidad de que el dinero manda, incluso para la dignidad de saber de qué murió tu ser querido. A ese nivel estamos hablando. La familia hoy día se podría querellar. La familia hoy día podría tomar algún tipo de acción legal contra quienes no hicieron este ejercicio, que a mí me parece que una persona que muere en el mar, en la laguna, en una tina, este ejercicio forense tendría que ser el básico, ver efectivamente en qué estado están los pulmones. La familia se podría querellar hoy día por todo el daño que han sufrido estos 5 años, por compensación moral, anda todo a saber. Por supuesto que lo puede hacer y tiene que demandar al Estado de Chile. Porque ¿contra el Estado? Negligencia. Sí, por supuesto, porque el Servicio Médico Legal, que es el que evacúa este informe, es un organismo del Estado de Chile. Después, obviamente, el Servicio Médico Legal tiene que hacer sus sumarios internos y ver si es verdad o no, y si está trabajando, incluso ese médico, si está trabajando, o la doctora que hizo esa autopsia, y tendrá que hacer su descargo, pero eso es interno. La familia sí puede demandar al Estado, evidentemente por negligencia, no hay ningún problema. Ya. Pero mira, esto es tan así lo que tú estás diciendo, Carlos, en respuesta a lo que consultaba Mike, que es lo que indigna finalmente, porque uno, como no tiene idea, uno dice, bueno, se hizo todo lo que se pudo, y bueno, es lo que eso es. Uno cree. Y finalmente no se hizo todo lo que se pudo, y lo que se hizo mal. Imagínate qué decepción. De hecho, la perito Carmen Cerda detalló además que no se investigó a fondo todas las lesiones que presentaba el cuerpo de la llamada novia de Valdivia tras ser sacado del fondo del río, como por ejemplo que se observó en su cuello una herida, ¿cierto? Que no fue debidamente investigada, si fue producto de la colisión con el agua o fue previo precisamente a este accidente, ¿cómo se le llama? No conforme con eso, Carmen Cerda, tremenda médico forense, que ha hecho dupla investigativa junto con nuestro Carlos Gutiérrez, apunta lo siguiente. Tenemos el siguiente testimonio. Dice ella, a mí me llamó mucho la atención
que no hayan sacado el vehículo con la joven adentro para que fuera examinado entero, con todo el suceso. Hay opiniones contrapuestas, y esto es lo que dijimos al comienzo y que me parece que es vital. Los buzos, los que la encontraron primero, que estuvieron en el fondo, me dijeron que estaba ella en el asiento de atrás. Y la doctora que me dijo que estaba en el asiento del conductor, y cuando la hacen corte dicen ella estaba manejando y se tiró el río. A ver, si los buzos dicen que cuando la ven está en el asiento de atrás, o sea, perdóname, o sea, yo no tengo idea, pero Carlos, caso cerrado, ¿no? O sea, si está en el asiento de atrás y no está manejando, pues. Oye, y perdón, y no me quiero pasar, pero por ahí alguien dijo, mira, estamos viendo el auto sacando el auto, que el auto estaba puesto en neutro. O sea, Claro. o sea, yo tengo que estar en drive, en D, todo automático, para poder acelerar y yo manejarlo y avanzar y ir donde yo quiero. Si está en neutro, uno pone el auto en neutro para empujarlo. Así es. Entonces, ahí se acabó, ¿no? O sea, perdón, se acabó la discusión y desde ahí empezó a investigar desde otra hipótesis. Y Un es posible homicidio. Claro, y de hecho suicidio sería imposible. O sea, imagínense lo absurdo. Tendría que yo acelerar, cambiar a neutro, cambiarme al asiento de atrás y esperar. Claro. No tiene sentido, perdóname, Carlos. O sea, eso cambia todo, ¿no? Sí, y me preocupa mucho porque estamos viendo las fotografías ahí, las imágenes del momento en que se encuentra el vehículo, en que se saca el vehículo, y vemos que son policías. O sea, a ver, recordemos, ¿quién encuentra el vehículo? Lo encuentra un buzo mariscador. Él se topa con el vehículo, llama de inmediato a las policías y las policías van. Y las policías que van son unidades especializadas que deberían haber obtenido las fotografías bajo el agua para saber quién está mintiendo, porque aquí alguien está mintiendo. Los buzos dicen que la persona estaba en el asiento de atrás y un médico dice que la persona estaba en el asiento de adelante del conductor. ¿Por qué dice eso? ¿Estaba con cinturón de seguridad? Sin cinturón de seguridad. ¿Tenía marca del cinturón? Hay un montón de antecedentes, pero ¿dónde está la fotografía de los expertos, los policías expertos que fueron bajo el agua, sacaron las fotos de la escena del crimen subacuática? No hay nada. No hay nada. Entonces, ¿de qué profesionalismo estamos hablando? ¿De qué trabajo? Si por tirar un auto y sacarlo para afuera lo puede hacer cualquier persona. Si ellos son policías y tienen que hacer el trabajo bien. Vemos que el vehículo está totalmente de una forma vertical y se pierde toda la evidencia, cae bajo el agua. ¿Eso no es correcto, Carlos, sacarlo así? No, yo nunca lo he visto. Normalmente en las clases que yo he tomado de investigación subacuática, los vehículos normalmente se tratan de poner en posición horizontal para en la misma posición del vehículo para que no se pierda evidencia. ¿Qué pasa si había un palo, como ustedes dijeron muy bien? Pusieron un madero para poner en el pedal del acelerador y el vehículo se fue hacia el agua. Claro. Sí, en la posición horizontal, el vehículo, porque vemos que el parabrisas está quebrado, se cae el palo, puede haber salido como cualquier cosa, se perdió la evidencia fundamental. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pericias, qué trabajo policial se está haciendo? Es pésimo. Discúlpenme que se los diga, pero es pésimo. A mí me da vergüenza. ¿Entiende? Es que escuchándote a ti, Carlos, uno sin ser experta en este tema le encuentra toda la lógica. En realidad son piezas fundamentales que deciden el curso de la investigación. Por lo tanto, son negligencias que, bueno, ojalá que se pueda en el fondo reabrir este caso y poder dar con la verdad, porque hay toda una familia que está muy expectante para ver qué va a pasar con estos Salfate. Absolutamente. Ahora, vamos entendiendo un poco cómo esto se ha ido desenvolviendo de aquí en adelante, porque claramente los familiares están tremendamente inquietos con esta situación, claramente están indignados. Finalmente, recién se están reconociendo un montón de dudas que la familia colocó en primera instancia y ahora resulta que ellos tenían razón en dudar. ¿Cómo va a seguir el curso de esta investigación? ¿Cómo se va a resolver? ¿Van a haber denuncias respecto a cómo se llevó este caso? ¿Hasta dónde va a llegar la familia? Y finalmente la gran pregunta, si creemos, Carlos, que va a haber justicia para esta mujer, es lo que vamos a dilucidar a la vuelta de esta brevísima pausa comercial. No se vaya.
caso de María Carolina Hidalgo, 28 años, fallecida, encontrada muerta al interior de su vehículo, sumergida en el río Valdivia, lamentablemente hace 5 años, pero ahora tenemos nuevos antecedentes que hacen, con justa razón, según lo que hemos analizado en el programa, que su familia sospeche de su expareja y también tenga mucho resquemor y recelo de cómo se ha llevado la investigación hasta ahora, donde han habido bastantes falencias. Un caso como este, Carlos, en Estados Unidos, donde los procesos investigativos no han sido los correctos, ¿qué tipo de sanciones tendría? En Estados Unidos igual se cometen errores, eso hay que dejarlo claro. ¿Cuál es la gran diferencia? Claro. Es que se subsanan, se aprende y no se vuelve a cometer el mismo error. A una persona o instituciones que hubiesen estado involucrados en un caso como este en Estados Unidos ya no estarían trabajando en las instituciones, de inmediato los hubieran expulsado y a lo mejor nunca más hubieran trabajado como forenses, porque son errores gravísimos. Son errores muy, muy graves. Es lo mismo que lo que pasa con los policías cuando cometen abusos, de inmediato son expulsados también y nunca más son policías. Eso es lo que nos falta a nosotros, que se den cuenta, y no es andar sancionando ni buscar nada, sino que es perfeccionando nuestro trabajo forense, sino que también es darle tranquilidad a las familias, que las familias sepan que nadie va a cometer un error porque van a cumplir con todos los protocolos. El otro día vimos una noticia que me dio mucha pena. Una persona que la estaban velando en su casa y la fueron a buscar porque se les olvidó hacer o retirar un proyectil o algo así del cuerpo en la propia casa. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Por favor, ya basta de errores, ya la gente ya no tiene por qué seguir sufriendo estas cosas. Exacto. Pero sabéis que, Carlos, lo que tú dices a mí me parece muy importante. Yo sí creo que tienen que existir sanciones. No sé si lo compartió un poco Lama, porque yo como familia puedo decir, oye, esto fue un error de la médico forense que vio el cuerpo de mi familiar hace 5 años, o en realidad acá hay un deseo, estoy especulando, hay un deseo concreto de engañar una escena del crimen, acá hay un deseo concreto de tapar ciertas pruebas. Yo como familia también puedo especular de que esas personas en el fondo están siendo, por ejemplo, coimeadas por un posible asesino. O sea, entra un mundo de especulación completo. Y creo que sí se tendrían que revisar incluso los casos que esa persona también ha revisado y le ha hecho el servicio médico legal los exámenes, porque a lo mejor hay otros casos que también nos podríamos encontrar con sorpresa. Claro. Yo creo que tú eres muy buena onda. Yo siempre que pasan este tipo de cosas y que veo que quieren cerrar un caso rápido, para mí la palabra que la llevan esto es flojera. A mí me parece que el papeleo, la investigación, no tener pistas, no saber dónde va la cosa, mejor cerrémoslo al tiro y olvidémonos de que esto ocurrió. Yo creo que tiene que ver mucho con flojera y con la poca gana de verdad que hay detrás de muchos procesos investigativos. ¿Sabes qué? Aunque duela lo que acaba de decir Lama, yo una vez pude preguntarle directamente a la doctora Cerda, que ella es una ultra perito, recalificada, conocida a nivel mundial, y yo le dije, doctora, cuando usted le pasan algún caso, ¿me puede decir lo siguiente? Dígame, ¿qué porcentaje hay de diferencia entre lo que usted, una vez que le entregan el cuerpo de una persona fallecida y saca sus conclusiones, a lo que había dicho el servicio médico legal en su informe? ¿Ya? Me queda mirando, suspira largo y me dice, le voy a contestar nomás. En un 90% de las veces mi informe es absolutamente opuesto a 90. Todo lo que dijo. El 90%, creo que era más, la verdad, pero para no equivocarme, 90%, o sea, casi siempre, lo que yo logro entender y que da vuelta el caso y después se sabe que era así, es completamente nada que ver con lo que dijo el servicio médico legal. Entonces yo me pregunto, estamos fregados, estamos sonados. Si esa es la estadística de la doctora Cerda, estamos en manos de, hasta lo que yo entiendo, de un sistema que no sirve para nada. O sea, que no tengo nada más que agregar. Revisamos hoy día los casos de María Carolina Hidalgo, también el caso de Sara Muñoz, caso de 2 mujeres tremendamente jóvenes que esperamos efectivamente exista una resolución, exista justicia verdadera para las familias, que al dolor de tener a su ser querido fallecido hay que sumarle el dolor de sentir que hay una investigación y que hay un sistema que no los está amparando, ni apoyando, ni ayudando. Carlos Gutiérrez, nosotros nos reencontramos con usted, tremendo como siempre, este viernes. Ahí nos vemos, ¿cierto? Gracias. Así es. Nos vemos este viernes con un caso policial nuevo.
y con Monty, con Salfate, con Lami, con ustedes, público. Nos reencontramos mañana, 12:30 horas de la madrugada. Esto es Así Somos. Nos vemos mañana. Chao, chao. Feliz cumpleaños, Carlos. Feliz cumpleaños, Gracias. maestro. Feliz. Gracias.